Hola, hola, soy Ever Villalta. Gracias por visitar mi canal. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tutorial comentado donde haremos esta pequeña oficina en Blender 3.5. Modelaremos los elementos básicos de la escena y de igual forma usaremos algunos modelos para complementar la escena. Añadiremos materiales y texturas, haremos la iluminación y el render. Les invito a suscribirse a mi canal, activar la campanita, darle like al video o compartirlo ya que eso ayuda al crecimiento del canal. De igual forma, si quieres apoyarme, puedes hacerlo por medio del botón de gracias o por medio de PayPal. En la descripción te dejo el link. Que disfrutes este tutorial y comencemos. Para comenzar, presionamos Shift A y desplegamos este menú y en el área de Mesh añadimos un plano. Presionamos Tab para entrar al modo edición, presionamos S para escalar y le damos un valor de 4. Presionamos Enter para aceptar. Activamos bordes, seleccionamos este borde y con Shift presionado seleccionamos este otro borde. Presionamos la tecla E para extruir y Z para hacerlo en ese eje y le damos un valor de 8. Presionamos Enter para aceptar. Presionamos A para seleccionar todas las caras, presionamos Shift N para recalcular las normales. Si ustedes quieren saber por qué es necesario recalcular las normales, en la descripción del video les he dejado un enlace a un video donde explico a mayor detalle la razón de por qué debemos recalcular las normales. Así que si quieren consultarlo, pues pueden verlo en la descripción. Para continuar, presionamos Alt E para desplegar el menú de Extrude y damos clic acá en Extrude Face Along Normals y antes de dar clic para aceptar le damos un valor de 0.3. Presionamos la tecla Alt y si ustedes notan cuando estamos presionando la tecla Alt se está haciendo un movimiento en los bordes. Eso quiere decir que si nosotros damos Enter sin presionar la tecla Alt, estos bordes no quedarán rectos, así que presionamos Alt para que estos bordes de las esquinas queden rectos y mientras tenemos presionado Alt, presionamos Enter para aceptar. Ahora activamos caras, seleccionamos esta cara y con Shift D creamos una copia, presionamos Enter para aceptar, presionamos P para desplegar este menú de Separate y le daremos acá en selección para separar esta selección de este elemento. Con Tab volvemos al modo objeto, seleccionamos esta cara que copiamos y con Tab regresamos al modo edición. Presionamos A para seleccionar esta cara y con S vamos a escalar y presionamos X para hacerlo en ese eje y vamos a escalar esto más o menos por acá. Presionamos E para extruir y escalamos en el eje Y que está activo y vamos a dejarlo más o menos por acá, creo que estaría bien. Presionamos Control R para crear un loop y con el scroll podemos añadir o quitar segmentos. En este caso vamos a añadir 5 segmentos y damos doble clic para aceptar. Presionamos Control B para hacer un bevel y para que el movimiento del tamaño del bevel no sea tan brusco podemos presionar Shift y podemos notar que ahora el tamaño se va haciendo de una manera más suavizada. Y podemos dejarlo quizás por acá. Recuerden que con el scroll pueden añadir más segmentos o quitarlos. En este caso vamos a dejarlo con un segmento. Y ya que lo tenemos en el lugar que queremos, damos clic para aceptar. Activamos caras, seleccionamos esta cara y con Shift presionado seleccionamos estas caras de acá. Presionamos Alt E para desplegar el menú de Extrude y le damos en Extrude Manifold y extruimos hacia adentro más o menos por acá. Damos clic para aceptar. Con Tab volvemos al modo objeto, damos clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry para posicionar el punto de origen en el centro del objeto. Presionamos Shift D para crear una nueva copia, presionamos Y para mover en ese eje, damos clic para aceptar. Presionamos R para rotar y Z para hacerlo en ese eje y le damos un valor de 90 grados. Presionamos Enter para aceptar.
Ahora bien, lo que queremos es centrar este objeto en esta pared, así que lo que haremos es seleccionar esta base, entramos con Tab al modo edición y con caras activas seleccionamos esta cara, presionamos Shift S para desplegar este menú y le damos en Cursor to Selected para posicionar el cursor en el centro. Con Tab volvemos al modo objeto. Seleccionamos este objeto, presionamos Shift S y le damos en Selection to Cursor para posicionar este objeto justamente donde está el cursor, pero notamos que esto ha quedado prácticamente casi en la mitad de esta pared y eso es porque el punto de origen está en el centro y pues obviamente cuando nosotros posicionamos el objeto con el 3D Cursor pues queda automáticamente posicionado el punto de origen en el 3D Cursor, así que para resolver este problema con 7 nos vamos a la vista top y con Shift Z entramos al wireframe y en esta parte superior tenemos algunas herramientas como la que está acá que tiene este imán que se llama Snap y este Snap lo que hace es que genera como un imán, ya sea que nosotros queramos activarlo en Increment, en vértices, bordes, caras y lo que hace es que cuando movemos un objeto si está activo el Snap entonces automáticamente podemos posicionarlo en un vértice específico, en una cara o en un objeto específico, así que en este caso si lo activamos y lo posicionamos en vértices y presionamos la tecla G para mover y X para hacerlo en ese eje y lo desplazamos y llevamos el cursor hacia este vértice, podemos notar cómo se está haciendo un snap. Si lo posicionamos acá, podemos ir notando cómo se está generando un snap según nosotros lo vayamos posicionando en el vértice que queramos. Así que vamos a posicionarlo acá, damos clic para aceptar. Ahora bien, algo muy importante es que a la hora de modelar, estar activando y desactivando esta opción de Snap se vuelve un poco tedioso, aunque pueden hacerlo con Shift y la tecla tabulador, pueden ir activando y desactivando, pero una cosa práctica que pueden hacer es que teniendo desactivada la herramienta de Snap, pero teniendo seleccionado vértices, por ejemplo, ustedes pueden presionar G para mover y digamos X para hacerlo en este eje y pueden notar pues que como no tenemos la herramienta activa no se está generando ningún imán. Pero si presionamos la tecla Control, ahora sí se está generando un snap según nosotros vayamos posicionando, así que vamos a dejarlo acá. Así que esto es muy útil si no queremos estar activando y desactivando esta herramienta, pero algo muy importante es que si ustedes quieren hacer un snap en vértices sin la herramienta activa, algo que sí es de vital importancia es que acá esté seleccionado vértices, porque si digamos tenemos seleccionado caras, presionamos G y queremos mover y presionamos Control, pues pueden notar que no se está haciendo ningún snap en ningún lado porque no estamos seleccionando ninguna cara. Así que cuando no quieran tener activa la herramienta, sí es importante tener activo el snap, ya sea en lo que ustedes quieran seleccionar, vértices, bordes, caras o increment, ahí dependerá de cada uno de ustedes. Para continuar, presionamos Shift Z para volver al modo sólido, seleccionamos este objeto, con Tab entramos al modo edición, con caras activas, seleccionamos esta cara, presionamos Shift D para crear una copia, Enter para aceptar y con P separamos la selección. Con Tab volvemos al modo objeto, seleccionamos esta cara que copiamos, entramos con Tab al modo edición. Con Control R vamos a crear un loop en el centro, damos clic para aceptar, presionamos X para mover el loop en ese eje y presionamos Control y hacemos Snap en este vértice de acá. Activamos caras, seleccionamos esta cara, presionamos la tecla suprimir y le damos en Delete Face. Presionamos A para seleccionar esta cara y con S escalamos en el eje X, más o menos por acá. Presionamos S nuevamente para escalar, pero en este caso lo haremos en el eje Z y escalamos. Yo creo que por acá estaría bien, quizás vamos a escalar un poquitito más en Z y un poquitito más en X. Yo creo que ahí se vería bien.
Con Tab volvemos al modo objeto, damos clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry. En el área de modificadores añadiremos un modificador de Mirror. Y acá en Mirror Object seleccionamos este objeto y hacemos Mirror en el eje X. Aplicamos este modificador, damos clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry. Presionamos Shift D para crear una copia y Y para moverlo en ese eje. Presionamos R para rotar y Z para hacerlo en ese eje y le damos un valor de 90 grados. Presionamos Enter para aceptar y como ya tenemos el 3D cursor en el centro de esta pared, presionamos Shift S y le damos en Selection to Cursor para centrar estos elementos en esta pared de acá. Ahora seleccionamos este elemento, entramos con Tab al modo edición, presionamos 1 para ir a la vista frontal y con Shift Z entramos al wireframe. Presionamos Control R para crear un loop acá en el centro, damos doble clic para aceptar y ahora presionamos S para escalar y Z para hacerlo en ese eje y le damos un valor de 0. Presionamos Enter para aceptar y ahora ya tenemos este loop totalmente recto. Presionamos G para mover y Z para hacerlo en ese eje. Presionamos Control y hacemos Snap en este vértice de acá. Presionamos Control R nuevamente para crear otro loop. Damos doble clic para aceptar. Presionamos S para escalar y Z para hacerlo en ese eje. Damos un valor de 0. Enter para aceptar. Y con G movemos esto en Z y hacemos Snap en este vértice de acá. Presionamos ahora Control R para crear un loop acá, damos doble clic, presionamos S para escalar y X para hacerlo en ese eje y le damos un valor de 0. Presionamos Enter para aceptar y con G movemos esto en el eje X y con Control presionado hacemos Snap en este vértice. Presionamos Control R para crear otro loop y con Control presionado lo desplazamos y hacemos Snap acá. Presionamos Control R para crear otro loop, damos doble clic y con S escalamos en X, le damos un valor de 0. Enter para aceptar y con G movemos en X este loop y hacemos, presionando Control, hacemos Snap acá. Creamos otro loop. Damos clic para aceptar y con Control presionado hacemos Snap en este vértice de acá. Damos clic para aceptar. Con 3 nos vamos a la vista lateral. Con Control R creamos otro loop. Damos doble clic. Presionamos S para escalar y en este caso lo escalaremos en el eje Y dándole un valor de 0. Presionamos Enter para aceptar y con G movemos esto en el eje Y con Control presionado hacemos Snap en este vértice de acá. Presionamos Control R para crear otro loop, damos clic y con Control presionado hacemos Snap acá y repetimos el proceso en esta parte de acá y también acá. Con Shift Z volvemos al modo sólido, activamos caras, desactivamos estos dos elementos. Seleccionamos esta cara y con Shift presionado seleccionamos esta cara de acá. Damos clic derecho y le damos en Bridge Face para crear esta perforación. Y haremos lo mismo en estas partes de acá. Clic derecho, Bridge Face. Seleccionamos acá, Bridge Face. Y de igual manera acá, clic derecho y Bridge Face. Ahora presionamos Tab para volver al modo objeto. Activamos estos elementos que teníamos ocultos. Seleccionamos este de acá y con la tecla suprimir lo eliminamos. Seleccionamos este elemento, entramos con Tab al modo edición. Seleccionamos únicamente esta cara. Le damos a la tecla suprimir y le damos en Delete Face. Seleccionamos esta cara y con la tecla I vamos a hacer un Inset y más o menos por acá. Presionamos P y le damos en separar selección. Con Tab volvemos al modo objeto, seleccionamos este elemento, entramos nuevamente al modo edición, con A seleccionamos todo. Presionamos E para extruir y con Control presionado llevamos esto hacia este vértice de acá. Volvemos con Tab al modo objeto, seleccionamos este elemento, con 7 nos vamos a la vista top y con Shift Z entramos al wireframe y con G movemos esto en el eje
y lo vamos a centrar más o menos por acá. Damos clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry y con Shift Z volvemos al modo sólido. Presionamos Shift D para crear una nueva copia, Enter para aceptar, con Tab entramos al modo edición, activamos bordes, seleccionamos este borde y con G movemos en el eje Z y vamos a posicionar esto más o menos por acá. Con A seleccionamos todo y con E vamos a extruir en el eje Y que está activo y vamos a posicionarlo más o menos por acá. Con Tab volvemos al modo objeto y con G movemos esto en el eje Z más o menos por acá. Con Shift D creamos una copia, la movemos en el eje Z y la posicionamos quizás por acá. Damos clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry. De igual manera esto, clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry. Con Shift presionado seleccionamos este elemento y este de acá, presionamos Control J para unificar todo esto en un solo objeto. Damos clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry. Con Shift presionado seleccionamos también esta parte interna de la ventana. Presionamos M para desplegar este menú y vamos a añadir esto a una nueva colección, la cual llamaremos Ventanas. Presionamos OK para aceptar. Ahora lo que haremos es crear una copia clon de esta ventana y lo haremos con una copia clon porque si lo hacemos con una copia normal a la hora de aplicar materiales a esta ventana tendríamos que aplicarle el material a todos los elementos de la ventana, pero como llevará un mismo material entonces haremos una copia clon, así que en este caso vamos a presionar al D para crear la copia clon, presionamos X para mover en ese eje y presionamos Control para hacer snap justamente en este vértice de acá. Y ahora si por ejemplo nosotros entramos al modo edición y digamos escalamos este elemento, podemos notar que automáticamente se están escalando los elementos de esta ventana porque hemos hecho un clon de esta ventana y pues afectará lo que modifiquemos en una a todas las copias clon que tengamos. Presionamos Tab para volver al modo objeto y con Shift presionado seleccionamos estos elementos. Presionamos al D para crear una copia clon y la movemos en el eje Y. Presionamos R para rotar y Z para hacerlo en ese eje y le damos un valor de 90 grados. Presionamos Enter para aceptar. Con 7 nos vamos a la vista top. Con Shift Z entramos al wireframe. Presionamos G para mover y X para hacerlo en ese eje. Presionamos Control y hacemos Snap en este vértice. Damos clic para aceptar y nuevamente presionamos G y Y para mover en ese eje. Y con Control presionado hacemos Snap en este vértice. Con Shift Z volvemos al modo sólido. Ahora seleccionamos este objeto y con Shift presionado seleccionamos estos dos elementos. Presionamos M y añadimos esto a una nueva colección, la cual llamaremos base. Presionamos OK para aceptar. Nos posicionamos en la colección general, minimizaremos estas colecciones y nos posicionamos en la colección general para que los elementos que comencemos a añadir a la escena queden en esta colección general. Y ahora con Shift y clic derecho posicionamos por acá el cursor, presionamos Shift A y acá en Mesh añadimos un nuevo Mesh de plano. Con Tab entramos al modo edición, presionamos E para extruir y como ya tenemos el eje Z activo le damos un valor de 0.08, presionamos Enter para aceptar. Con Tab volvemos al modo objeto, presionamos N para desplegar este menú y acá en ítem, en dimensiones vamos a modificar la escala X y Y. En el caso de X le daremos un valor de 2 y en el caso de Y 4.7. Presionamos Enter para aceptar. Ahora presionamos G para mover y Z para hacerlo en ese eje y le damos un valor de 1.8. Presionamos Enter para aceptar. Presionamos Control A y aplicamos escala a este objeto. Presionamos punto para acercarnos al objeto, con Tab entramos al modo edición, activamos caras, seleccionamos esta cara, presionamos Shift T para crear una nueva copia, Enter para aceptar y con P separamos la selección. Con Tab volvemos al modo objeto, seleccionamos esta cara copiada, entramos con Tab a edición,
activamos bordes, seleccionamos este borde y con G movemos esto en el eje Y lo posicionamos más o menos por acá. Con A seleccionamos todo, con E extruimos en el eje Z, más o menos por acá. Volvemos con Tab al modo objeto, presionamos Shift D para crear una copia y Z para mover en ese eje y con control presionado hacemos snap en este vértice de acá. Con Shift presionado seleccionamos estos tres elementos, damos clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry. Seleccionamos este objeto, entramos con Tab al modo edición, con caras activas, seleccionamos esta cara, presionamos Shift S y le damos en Cursor to Selected para posicionar el cursor en el centro de esta cara. Con Tab volvemos al modo objeto, presionamos Shift A y añadimos un mesh de plano. Presionamos Tab para entrar al modo edición, con S escalamos este elemento más o menos por acá. Presionamos E para extruir y con control presionado hacemos snap en este vértice de acá. Con Tab volvemos al modo objeto, presionamos G para mover y X para hacerlo en ese eje y posicionamos esto más o menos por acá. Damos clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry y en los modificadores añadimos un modificador de Mirror. Acá en Mirror Object seleccionamos este objeto de acá y hacemos Mirror en el eje X. Seleccionamos este objeto y con Shift D creamos una copia, la movemos en el eje Y, más o menos quizás por acá. Vamos a presionar punto para acercarnos un poco al objeto. Entramos con Tab al modo edición, con A seleccionamos todo y quizás vamos a seleccionar nada más esta cara y con G vamos a mover esto en el eje X, más o menos por acá. Seleccionamos esta cara y con G movemos en y vamos a mover más o menos por acá, creo que estaría bien. Quizás movemos un poquitito más. Seleccionamos esta cara de abajo. Y con G vamos a mover en el eje Z y con control presionado vamos a hacer un snap en este vértice de acá. Y quizás vamos a mover esto un poquito más en el eje Y yo creo que por acá estaría bien. Ahora seleccionamos esta cara, presionamos Shift D para crear una copia, Enter para aceptar y con P separamos la selección. Con Tab regresamos al modo objeto, seleccionamos esta cara copiada, entramos al modo edición. Con Control R creamos un loop acá, damos clic para aceptar y vamos a dejarlo acá. Y vamos a crear con Control R otro loop acá en el centro, con bordes activos y con Shift presionado seleccionamos este borde. Con Control B creamos un bevel con un segmento y vamos a llevarlo más o menos acá. Presionamos la tecla suprimir y le damos en Delete Face. Con A seleccionamos todo y presionamos E para extruir. Y extruimos esto más o menos por acá. Activamos caras, seleccionamos esta cara, presionamos Shift D para crear una copia, Enter para aceptar y con P separamos la selección. Con Tab volvemos al modo objeto, seleccionamos esta cara que copiamos, entramos al modo edición. Con A seleccionamos todo y con S escalamos. Más o menos quizás por acá. Presionamos S para escalar nuevamente y Y para hacerlo en ese eje. Presionamos E para extruir más o menos por acá. Con Tab volvemos al modo objeto. Presionamos 3 para ir a la vista lateral. Presionamos al D para crear un clon y Z para moverlo en ese eje y lo ubicamos más o menos por acá. Nuevamente al D para crear un clon y lo movemos en el eje Z y lo ubicamos más o menos por acá. Ahora vamos a seleccionar este elemento y vamos a modificarlo un poco. Entramos al modo edición y como ya tenemos esta cara activa, presionamos G para mover y Z para hacerlo en este eje y vamos a subirlo más o menos acá. Volvemos al modo objeto, seleccionamos este elemento, entramos a edición y de igual manera con G vamos a mover esto en Z, más o menos acá. Volvemos al modo objeto, seleccionamos estos elementos, entramos
Con Tab al modo edición, con A seleccionamos todo, presionamos S para escalar y Shift Z para escalar en X y en Y, más o menos por acá. Presionamos S para escalar y Z para hacerlo en ese eje y escalamos un poquito este elemento. Volvemos con Tab al modo objeto. Con Shift presionado seleccionamos también este elemento y este de acá. Presionamos al D para crear un clon y lo movemos en el eje Y y lo vamos a posicionar más o menos por acá. Creo que estaría bien. Seleccionamos este elemento, presionamos Shift D para crear una copia, la movemos en el eje Y y la posicionamos más o menos. Quizás vamos a presionar Control y lo vamos a llevar hacia este vértice. Entramos al modo edición con Tab, activamos vértices, seleccionamos estos 4 vértices, presionamos G para mover y X para hacerlo en ese eje y con control presionado hacemos snap en este vértice. Volvemos al modo objeto, seleccionamos este elemento, damos clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry. Entramos con Tab al modo edición, con Shift Z entramos al wireframe, seleccionamos los 4 vértices de abajo. Volvemos con Shift Z al modo sólido y con G movemos esto en Z y con control presionado hacemos snap en este vértice de acá. Volvemos al modo objeto, seleccionamos este elemento, añadimos un modificador de Mirror, seleccionamos en Mirror Object este objeto, desactivamos el eje X y activamos el eje Y. Ahora seleccionamos este elemento y con Shift presionado seleccionamos hasta el último acá para seleccionar todos los elementos del escritorio. Presionamos M y añadimos esto a una nueva colección al cual llamaremos escritorio. Presionamos OK para aceptar. Minimizamos esta colección, nos posicionamos en la colección general y con Shift y clic derecho posicionamos por acá el cursor. Presionamos Shift A y añadimos un mesh de cubo, presionamos la tecla Slash para salir de la escena y acá en dimensiones en X le daremos un valor de 0.91, en Y 0.09 y en Z 1.89. Presionamos Shift D para crear una copia y Enter para aceptar y en dimensiones en Y le daremos un valor de 2.89. Presionamos 3 para ir a la vista lateral, con Shift Z entramos al wireframe, con G movemos este elemento en el eje Y, más o menos por acá. Presionamos nuevamente G para mover y Y para hacerlo en ese eje y con control presionado hacemos snap en este vértice de acá. Con Tab entramos al modo edición, seleccionamos estos vértices y con G movemos en Z y desplazamos más o menos quizás por acá. Con Tab volvemos al modo objeto, damos clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry. Con Shift D creamos una copia, la movemos en el eje Z y con control presionado hacemos snap en este vértice. En el área de modificadores añadimos un modificador de array. En factor X le ponemos un valor de 0 y movemos el factor Z. Y vamos a posicionar esto más o menos en el centro. Seleccionamos este objeto y añadimos un modificador de Mirror. Y acá en Mirror Object seleccionamos este objeto y hacemos Mirror en el eje Y y desactivamos el eje X. Con Shift Z volvemos al modo sólido. Presionamos A para seleccionar todo. Con Slash regresamos a la escena. Con G movemos esto en el eje Z, más o menos acá. Y nuevamente presionamos G y movemos en Z. Presionamos Control para hacer Snap acá. Y con G vamos a mover esto en el eje Y. Lo ubicamos hacia acá. Y nuevamente con G movemos en Y y con Control presionado hacemos Snap en este vértice. Y yo creo que ahí estaría bastante bien. Así que presionamos M y añadimos esto a una nueva colección al cual llamaremos, vamos a ponerle mueble 1, presionamos OK para aceptar. Ahora presionamos Shift D para crear una copia, la movemos en el eje Y, presionamos R para rotar y Z para hacerlo en ese eje y le damos un valor de menos 90 grados, presionamos Enter para aceptar. Con Shift presionado seleccionamos este elemento y presionamos Slash para salir de la escena. Con Control presionado deseleccionamos este elemento.
Seleccionamos este objeto y con la tecla suprimir lo eliminamos. Seleccionamos estos dos elementos. Con uno nos vamos a la vista frontal. Con Shift Z entramos al wireframe y con G movemos esto en el eje X y lo posicionamos más o menos por acá. Seleccionamos este objeto, entramos con Tab al modo edición, seleccionamos estos vértices y con G movemos en X y lo posicionamos más o menos acá. Volvemos con Tab al modo objeto, damos clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry. Presionamos Shift D para crear una copia y Z para moverlo en ese eje y con control presionado hacemos Snap en este vértice. En los modificadores añadiremos un modificador de Array. En factor X le damos 0, acá en Com le damos un valor de 3 y en Z vamos a mover esto más o menos por acá, creo que estaría bien. Seleccionamos este elemento y acá en Mirror Object seleccionamos este objeto. Con Shift Z volvemos al modo sólido, con Shift presionado seleccionamos estos elementos, con 7 nos vamos a la vista top y con G movemos esto en el eje Y y lo posicionamos más o menos por acá. Con Slash regresamos a la escena, presionamos M y añadimos esto a una nueva colección al cual le pondremos mueble 2 y presionamos OK. Bien, ahora haremos un pequeño ajuste a todos los elementos que tenemos en la escena. Por ejemplo, si seleccionamos este objeto, presionamos punto para acercarnos, podemos notar que el filo de este objeto es demasiado brusco, así que tenemos que suavizarlo. Para ello añadiremos un modificador de bevel y en este caso en segmentos vamos a darle un valor de 3 y acá en amount le daremos un valor de 0.004. Presionamos enter para aceptar y ahora podemos notar que ya el filo de este objeto pues se ve mucho más suavizado y se asemeja un poco más a la realidad. Así que en este caso vamos a darle clic derecho, Shade Smooth. Aquí donde dice Shading lo desplegamos, le damos en Harden Normals y acá en estos elementos en Normals le damos en Auto Smooth. Ahora para aplicarlo a todos los elementos de la escena presionamos la tecla A para seleccionar todo y como este elemento está seleccionado como el objeto activo, así que podemos presionar Control L para desplegar el menú de Link Transfer Data y vamos a darle acá en copiar modificadores y pues automáticamente voy a deseleccionar. Pueden notar que ya en todos los elementos está aplicado el modificador de bevel, pero obviamente hemos perdido en este caso los modificadores de mirror de estos elementos, también el de array de acá, así que tenemos que hacerlos de nuevo. En este caso vamos a añadirle un modificador de array y vamos a darle en factor X un valor de 0 y en Z vamos a mover esto más o menos por acá, quizás con 3 nos vamos a ir a la vista frontal para ver que esto esté centrado y está bastante centrado. Aquí vamos a añadir un modificador de sería de mirror y vamos a seleccionar este objeto como mirror object, desactivamos el eje X, activamos el eje Y. Acá de igual forma vamos a activar el modificador de array, vamos a darle en factor X0, acá ponemos un valor de 3 y acá vamos a añadir esto más o menos por acá. Seleccionamos este elemento y vamos a añadir un modificador de mirror. Seleccionamos el mirror object, este objeto, y hacemos mirror en el eje Y y desactivamos el eje X. De igual forma a este elemento hay que añadirle el modificador de mirror. Seleccionamos acá, esto de acá como mirror object y hacemos mirror en el eje X. De igual forma acá repetimos el proceso y hacemos mirror en el eje X. Ahora un detalle importante es que a todos los elementos de la escena hay que irnos a esta pestaña de acá y activarle el Auto Smooth. Pero antes de eso vamos a presionar A para seleccionar todo, vamos a darle clic derecho y vamos a darle Shade Smooth a todos los elementos. Y ahora seleccionamos este objeto y vamos a darle acá en Auto Smooth. Por ejemplo, también a esto vamos a darle en Auto Smooth.
acá también Auto Smooth, y así habría que hacerlo con cada uno de los elementos de la escena. Así que haré una pequeña pausa para que ustedes lo puedan hacer, y luego de eso yo lo tendré listo y comenzaremos a añadir materiales a nuestra escena. Bien, he terminado de darle Auto Smooth a todos los elementos. Sin embargo, quiero acercarme a este objeto. Pueden notar que hay un pequeño error que se está generando acá, y es que el bevel no se ha aplicado correctamente, y eso es porque la escala de nuestro objeto no está aplicada. Así que en este caso, para resolverlo, hay que presionar Control A y aplicar la escala, y ahora sí el bevel está aplicado correctamente. Recuerden que cuando modelamos es importante que todos nuestros objetos tengan la escala correcta. Si ustedes quieren saber por qué es importante aplicar la escala, recuerden que en la descripción hay un video donde explico más detalladamente por qué es necesario aplicar la escala a nuestros objetos. Así que después de resolver este problema, estamos listos para comenzar a añadir texturas a nuestra escena. Bien, estamos listos para comenzar a añadir las texturas y los materiales a nuestra escena, así que para ello nos vamos a ir al visor de materiales y vamos a desplegar este menú, y acá en rotación le daremos un valor de 180 grados para poder visualizar de mejor manera nuestros objetos. Vamos a seleccionar la base de nuestra oficina, nos vamos al panel de materiales y añadimos un nuevo material al cual vamos a llamar paredes. Para las paredes utilizaremos una textura de concreto, así que en la descripción del video les he dejado un enlace donde pueden descargar las texturas y los modelos que utilizaremos en la escena. Así que en la carpeta de texturas está la de paredes y utilizaremos esta textura de concreto. Así que nos iremos a nuestro archivo de Blender, nos vamos al área de shading, vamos a presionar slash para salir de la escena y trabajar únicamente en este objeto. Recordemos que este objeto ya debe tener un material asignado para poder aplicar nuestra textura. Así que retornamos a la carpeta de las texturas, y en este caso vamos a seleccionar el diffuse y vamos a deslizarlo hacia nuestro archivo de Blender. Movemos esto más o menos por acá y vamos a conectar color con base color, y podemos notar que ya tenemos acá nuestra textura aplicada. Sin embargo, se está generando este efecto raro, así que para arreglar esto entramos con Tab al modo edición, con A seleccionamos todo, vamos a presionar U para desplegar el menú de UV Mapping y vamos a darle acá en Smart UV Project. Vamos a darle acá en OK, y ahora sí tenemos ya proyectada de manera correcta nuestra textura. Ahora, teniendo seleccionado este elemento de la textura, presionamos la tecla Control T para desplegar estas opciones de Mapping y Texture Coordinate. Si en un dado caso al presionar Control T no le sale estas opciones, se tienen que ir a Edit y en Preferencias, en el área de Add-ons, acá en la lupa ponemos la palabra Node y activan este add-on llamado Non-Granular, y cuando ya esté activo ustedes pueden seleccionar este elemento de la textura, presionar Control T y ya tendrán las opciones de Mapping y Texture Coordinate. Ahora regresamos a nuestra carpeta de las texturas, seleccionamos Ambient Occlusion y lo desplazamos hacia nuestro archivo de Blender, lo colocamos en esta parte de acá, y aquí donde dice Color Space vamos a darle en Non-Color. Presionamos Shift A y acá en Search vamos a buscar Mix, lo seleccionamos, acá en Float elegimos color, seleccionamos este mix y lo vinculamos con el Diffuse, y acá en el Ambient Occlusion seleccionamos color y lo vinculamos con el B del mix, y acá en Mix vamos a darle en Multiply, seleccionamos estos dos elementos, los movemos un poco y vamos a vincular el vector del mapping con el vector del ambient occlusion. Regresamos a la carpeta de las texturas, seleccionamos el specular y lo vinculamos de igual manera a nuestro archivo de Blender. Acá en Color Space le damos en Non-Color y vamos a vincular el color con el specular.
Y de igual forma vamos a vincular el vector con el vector de acá del especular. Regresamos nuevamente a la carpeta de las texturas y seleccionamos el normal, lo desplazamos hacia nuestro archivo de Blender, lo colocamos en esta parte de acá, siempre en Color Space, vamos a darle en Non-Color. Con Shift A desplegamos este menú y en Search vamos a buscar el Normal Map. Lo seleccionamos y vamos a vincular color con color y vinculamos el normal con el normal que está acá y vamos a vincular de igual forma el vector con el vector que está acá. Ahora bien, algo importante es que con el mapping nosotros podemos controlar algunas cosas de nuestra textura como la locación, la rotación y la escala. En este caso nos interesa modificar la escala de nuestra textura ya que esta está demasiado grande, así que podemos posicionarnos en la escala X y con la tecla al presionado damos clic en X y nos desplazamos en X, Y y Z y automáticamente podemos modificar la escala de los tres ejes. En este caso podemos probar poniendo un 5, presionamos Enter para aceptar y podemos notar que ya nuestra textura está escalada de una forma más pequeña. Esto dependerá ya pues de la posición o de la escala más bien que ustedes quieran darle a la textura. Pueden también presionar Alt, seleccionar todo esto, sueltan Alt y pueden ir modificando la escala sin soltar el clic izquierdo del mouse. Pueden presionar Shift para hacerlo más suavizado el movimiento. Así que en este caso quizás vamos a darle, yo creo que podemos dejarla acá en 9.9. Y yo creo que ahí se vería bastante bien nuestra textura para la pared. Bien, ya que tenemos la textura aplicada a la pared, vamos a aplicar la textura del piso. Recuerden que si queremos poner un material diferente en un mismo objeto o más materiales o más texturas, tenemos que entrar al modo edición, irnos al panel de materiales. Vamos a seleccionar o activar caras. Seleccionamos esta cara de acá y con control presionado seleccionamos esta cara de acá para seleccionar todo este grupo de caras. Teniendo control presionado vamos a ir seleccionando todas estas caras. Y por último seleccionamos esta. Ahora acá en el panel de materiales añadimos un nuevo material al cual llamaremos piso. Y vamos a asignarlo y ahora que lo tenemos asignado podemos con Tab volver al modo objeto y siempre aquí en el área de shading vamos a posicionar el mouse acá y presionamos la tecla inicio para poder tener estos elementos visualizados en nuestra escena. Ahora bien, si nos vamos a la carpeta de las texturas, tenemos acá las texturas para el piso. Sin embargo, estar colocando cada una de estas texturas de manera manual, como lo hicimos en las paredes, se vuelve realmente tedioso. Y para ello, con el add-on que activamos de Node Wrangler, podemos introducir todas las texturas de una manera práctica. Así que para hacerlo de esa manera, seleccionamos el Príncipe BSDF. Presionamos Control Shift T para abrir esta ventana. Buscamos la carpeta donde tenemos nuestras texturas. Las seleccionamos todas y le damos acá en Príncipe Texture Setup. Damos clic y podemos notar que se han aplicado todas nuestras texturas y se han conectado de forma correcta. Ahora solo está que hagamos algunas configuraciones para que de esa forma nuestra textura del piso quede aplicada de manera correcta. Así que nos desplazamos al área de mapping y acá en escala, recuerdan con Alt presionado, seleccionamos todo y comenzamos a mover esta textura. Vamos a parar ahí y vamos a darle acá en rotación en Z un valor de 90 grados. Nos acercamos un poco y nuevamente con Alt presionado comenzamos a mover esta textura y la vamos a ir ubicando. Yo creo que quizás por acá estaría bastante bien. Podemos dejarla en este valor. Y yo creo que se ve bastante bien la textura.
Y una cosa importante, en este caso pueden notar que el Ambient Occlusion no está activo a la hora que pusimos las texturas en nuestro material, así que lo vamos a hacer de forma manual. Abrimos la carpeta donde tenemos la textura del piso, seleccionamos Ambient Occlusion, lo desplazamos hacia nuestro archivo de Blender, seleccionamos el base color y lo vamos a mover un poquito hacia acá. Vamos a poner en esta parte el Ambient Occlusion. Vamos a darle acá en Non-Color. Presionamos Shift A, buscamos el Mix. Y vamos a darle acá en Color. Vinculamos acá. Y vamos a vincular Color con el B. Y en Mix vamos a darle en Multiply. Y vamos a activar acá Vector con Vector. Ahora que ya aplicamos las texturas de las paredes y el piso, volvemos al layout y vamos a comenzar a añadir una iluminación bastante básica para que podamos visualizar las texturas. Así que en este caso vamos a seleccionar este elemento que sería el vidrio de las ventanas y vamos a añadir un nuevo material al cual vamos a ponerle vidrio emisiones. Acá en Surface vamos a elegir Emission y vamos a darle acá en la intensidad de la emisión de luz un valor de 5. Y si nos vamos a la visualización del render, podemos ver que ya se han generado estas emisiones de luz en nuestra ventana. Ahora activaremos algunas opciones de las configuraciones del motor de Eevee. Ya luego nos pasaremos a Cycles. Así que vamos a activar el Ambient Occlusion. Y si activamos el Bloom, podemos ver cómo se está creando este efecto de luz en las ventanas. Pero lo vamos a desactivar y vamos a desactivar el Screen Space Reflection y vamos a activar la refracción. Y ahora podemos notar cómo se está aplicando nuestra iluminación por medio de las emisiones de la ventana. Y si por ejemplo nos pasamos a Cycles, podemos notar que se ha hecho una bonita iluminación en la escena que realmente se ve bastante bien. Y al final obviamente pues vamos a hacer el render en Cycles, pero para mientras estaremos en Eevee para comenzar a añadir los materiales adicionales en nuestros elementos. Ya si quisiéramos tener una iluminación más intensa en el caso de el motor de render de Eevee, tendríamos que añadir una iluminación adicional, como por ejemplo, digamos una luz de área, darle un valor de intensidad bastante fuerte, como 500 por ejemplo, darle acá quizás un tamaño más amplio e ir probando diferentes tipos de iluminación, esto en el caso de que quisiéramos hacerlo en Eevee. Pero como vamos a renderizar en Cycles, pues ya basta con estas emisiones de luz de las ventanas para poder crear una bonita iluminación en la escena. Así que bien, continuaremos añadiendo materiales a la escena. Nos posicionamos en el visor de materiales. Vamos a seleccionar estos marcos de las ventanas y vamos a añadir un nuevo material al cual llamaremos marcos. En este caso, en base color, vamos a darle un negro total. Y acá en las configuraciones de los materiales, en Roughness le daremos un valor de 0.2. Seleccionamos este objeto, añadimos un nuevo material al cual llamaremos pilar. Y acá en base color, en X, le daremos el siguiente código de color, 2A221F. Presionamos Enter para aceptar. Acá en metálico vamos a darle un valor de 0.5 y en Roughness un valor de 0.3. Seleccionamos este elemento y le asignamos el material de pilar. Seleccionamos los marcos de la ventana y vamos a aplicarle un metálico de 0.8 que lo había olvidado. Seleccionamos este elemento del mueble y vamos a añadirle el material de marcos, pero vamos a crear una nueva copia. Y a esto vamos a llamarlo mueble 1. Y vamos a dejar el material de igual manera que los marcos, pero los separamos para tener un color independiente en los marcos y también en el mueble para que de esa forma, si ustedes quieren después modificar el color, pues estén separados de los marcos.
Seleccionamos este elemento y con Shift presionado seleccionamos todos estos elementos. También seleccionamos esto de acá. Seleccionamos esto. De igual forma, esto de acá. Y seleccionamos todo esto. Esto de acá. Y vamos a seleccionar este elemento. Presionamos Control L para desplegar el menú de Link Transfer Data. Y vamos a darle acá en Link Material para añadir todos los materiales de este elemento a todos los objetos seleccionados. También seleccionamos estos elementos. Seleccionamos acá, Control L, Link Materials. Seleccionamos este elemento, nos vamos al área de shading, presionamos slash para regresar a la escena y nuevamente slash para salir y trabajar únicamente en este objeto. Añadimos un nuevo material a este objeto al cual llamaremos madera muebles. Ahora haremos el mismo proceso para aplicar las texturas que hicimos con el piso, así que seleccionamos este elemento, presionamos Control Shift T. Buscamos la carpeta donde están las texturas del mueble, las seleccionamos todas y le damos acá en Principal Texture Setup para aplicarlas a nuestro objeto. En este caso podemos notar que se añadió el Ambient Occlusion, pero no está conectado, así que con G vamos a moverlo más o menos por acá. El base color lo movemos acá, seleccionamos Ambient Occlusion, lo movemos acá y vamos a presionar Shift A y en Search vamos a buscar un mix y vamos a darle acá en color. Con G lo movemos y lo vinculamos al base color y vinculamos color con el B. Y acá en mix vamos a darle un multiplicar. Ahora lo que haremos es entrar al modo edición, presionar A para seleccionar todo, presionamos la tecla U para desplegar el menú de UV Mapping y le damos en Smart UV Project. Le damos en OK para proyectar nuestra textura en el objeto. Con Tab volvemos al modo objeto y acá en rotación en Z le damos un valor de 90 grados para rotar nuestra textura. Y en escala vamos a darle un valor de 4, que yo creo que con eso se vería bastante bien. Vamos a volver al layout y vamos a aplicar esta textura a los demás elementos del escritorio. Así que seleccionamos esto y con Shift presionado vamos a seleccionar estos elementos. Y por último este de acá. Presionamos Control L, le damos en Link Material, pero ahora vamos a seleccionar esto. Entramos con Tab al modo edición, con A seleccionamos todo, presionamos U y le damos en Smart UV Project para proyectar la textura en el objeto. Volvemos al modo objeto con Tab y haremos lo mismo en esto de acá. Con A seleccionamos todo y con U le damos acá en Smart UV Project. Y por último hacemos lo mismo acá y proyectamos nuestra textura y volvemos al modo objeto. Bien, ahora hemos terminado de añadir todos los materiales y las texturas a nuestra escena y ha llegado el momento de añadir todos los objetos adicionales a nuestra escena para complementarla. En la descripción del video les he dejado un enlace para que descarguen todos los modelos que utilizaremos en la escena. En este caso tenemos acá los modelos generales que los tengo acá abiertos. Que tenemos acá la silla, la computadora, el televisor, la impresora y algunos elementos que ustedes pueden añadir a la escena. Tenemos también acá las plantas que he utilizado en la escena. Ya vienen con sus texturas añadidas para que ustedes las implementen en la escena. De igual forma, tenemos acá los libros que también ya tienen sus texturas correspondientes añadidas. Solo en el caso de los objetos generales, no les he añadido ningún material. Bueno, únicamente esta impresora sí lo tiene. Pero en el caso de los demás elementos, la tarea será que cada uno de ustedes le asigne materiales o texturas y ahí dependerá realmente del gusto de cada uno de ustedes el tipo de material o textura que ustedes quieran aplicar. Así que para trasladar estos elementos a la escena general, presionamos Shift Z para entrar al wireframe y lo hacemos para seleccionar todos los elementos y que de esa forma no quede ninguno sin seleccionar. Con Shift Z volvemos al modo sólido, presionamos Control C para copiar,
Nos desplazamos a nuestra escena general. Voy a activar el modo sólido para que la escena no sea tan pesada. Y presionamos Control V para posicionar el objeto que hemos copiado. En este caso vamos a presionar M para añadir esto a una nueva colección, la cual llamaremos silla. Presionamos OK para aceptar y con G podemos mover esto en el eje X o podemos presionar G para mover y Shift Z para mover en el eje X o en el eje Y. Podemos rotar esta silla en el eje Z, por ejemplo. Y ahora si nos vamos al visor de materiales, podrán comenzar a dar materiales a los modelos que han incluido en la escena. Recuerden que en este caso tienen que asignar un material, asignarle un color base y ustedes pueden jugar con valores como el metálico, si quieren que esto se vea más metálico o si lo quieren más brillante, simulando un poco al cuero o al plástico. Podrían darle un valor menos de roughness y pues esto ya queda más brillante. Así que esto va a depender de cada uno de ustedes, el tipo de material que quieran asignar a cada objeto y de igual forma la ubicación que ustedes quieran darle a cada uno de los elementos. Recuerden que acá tienen todos los objetos que he utilizado en la escena. También tenemos las plantas que ya tienen sus texturas y también los libros que ya tienen aplicadas sus texturas para que de esa forma puedan añadirlas a la escena. Así que voy a hacer una pausa y luego les mostraré cómo yo he ubicado todos los elementos y cómo está la escena ya terminada, solo para que hagamos luego unas configuraciones y podamos lanzar el render. Bien, he terminado de añadir todos los objetos a la escena. De igual forma, le he añadido los materiales respectivos a cada uno de los objetos. Así que ahora que ya tenemos listo esto, vamos a configurar la cámara, las configuraciones de render y luego haremos nuestro render. Vamos a presionar Shift C para posicionar el cursor en el centro. Nos posicionamos en la colección general y con Shift A vamos a añadir un mesh de plano. Entramos con Tab al modo edición, presionamos S para escalar y le damos un valor de 100. Presionamos Enter para aceptar. Con Tab volvemos al modo objeto. Con 1 nos vamos a la vista frontal y con G vamos a mover esto en el eje Z y lo vamos a posicionar más o menos por acá. Pueden irse al modo sólido si quieren tener mejor visualización. Así que lo dejamos acá en la base de nuestra oficina. Volvemos a la vista sólida. Seleccionamos este elemento. Vamos a añadir un nuevo material, el cual vamos a llamarle fondo y en base color vamos a darle un negro. Y acá vamos a ponerle fondo. Seleccionamos este elemento, activamos esto de acá y con esto lo que haremos es que si desactivamos esta opción, pues bloqueamos el objeto seleccionado para que de esa forma no vayamos a seleccionarlo por error. Posicionado siempre en la colección general, presionamos Shift A y vamos a añadir una cámara. Presionamos G para mover y Z para mover en ese eje la cámara. Presionamos 0 para entrar a la cámara y acá en las configuraciones de la escena, en resolución en X le daremos 1600 y en Y 1200. Acá donde dice View tenemos algunas opciones que podemos utilizar para nuestra cámara. Por ejemplo, si yo muevo el scroll, estoy moviendo la escena y no la cámara. Y si presiono el scroll y comienzo a rotar, pues estoy rotando la escena. Entramos nuevamente con 0 a la cámara, pero si activamos el Camera to View y ahora movemos el scroll, no estamos moviendo la escena, sino que la cámara. Y si damos clic en el scroll, pues podemos también mover la cámara de esta manera. Así que vamos a ubicar este elemento. Vamos a presionar control y con el scroll podemos irnos acercando poco a poco. Vamos a mover esto y ya esto será opcional a cada uno de ustedes como quieran
posicionar la escena. Yo creo que en este caso voy a dejarla por ahí, creo que estaría bien. Y ya que tenemos configurada la posición de la cámara, desactivamos el Camera to View para no mover la cámara por error y ahora sí podamos mover la escena. Bien, ya que tenemos nuestra cámara configurada, presionamos 0 para entrar a ella y vamos a pasarnos al motor de Cycles para realizar nuestro render. En este caso vamos a activar el visor. Y podemos notar que ya tenemos acá una mejor visualización en el caso de Cycles a como se veía en el motor de Eevee. Así que ahora haremos el primer render de nuestra escena. Nos pasaremos al modo sólido para no saturar la escena. Y en este caso haremos unas pequeñas configuraciones. En este caso en el máximo de samples vamos a darle una cantidad de 128. Y tenemos que tener activo el denoising para que de esa manera se pueda eliminar el ruido de nuestra escena. Así que estamos listos para comenzar nuestro primer render. Así que vamos a presionar la tecla F12 para realizar el primer render y poder visualizar cómo nos ha quedado nuestra escena. Así que presionen F12 para hacer el primer render. Bien, se ha terminado de realizar el render de nuestra escena y me gusta muchísimo el resultado. Y ahora para guardarlo únicamente tienen que irse a imagen, darle en Save As, elegir acá el formato en el que quieren guardar su imagen. Yo les recomiendo PNG. Pueden ponerle acá el nombre que ustedes quieran y le dan acá en guardar imagen. Y ahora ustedes pueden llevarse este render a Photoshop o algún editor de imagen y poder hacerle algunos ajustes, como mejorarle el tono y la saturación, la iluminación o el brillo y el contraste. Pero eso ya dependerá de cada uno de ustedes si quieren hacerle una configuración adicional. Bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado el tutorial. No olviden suscribirse al canal, darle like al video o compartirlo, ya que eso ayuda al crecimiento del canal. De igual forma, si me quieren agregar a su Instagram, en la descripción está el link de mi Instagram para que ustedes puedan añadirme. Y de igual forma, si quieren etiquetarme en los resultados de los tutoriales, pues también pueden hacerlo. Que estén muy bien. Nos vemos en la próxima.